Vamos a Montevideo, donde se está tratando de llegar como sede a la salida de la crisis en Venezuela, un proceso de diálogo y negociación con acompañamiento internacional. El canciller uruguayo Rodolfo Nino Noboa y el mexicano Marcelo Ebrard anunciaron una propuesta de salida a la crisis política en Venezuela a través del diálogo denominado Mecanismo de Montevideo. Implica un proceso a desarrollarse en 4 fases durante un periodo razonable y previamente acordado por partes. Vamos a escuchar al canciller uruguayo. Los gobiernos de México y Uruguay y CARICOM, en atención al llamado del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, coincidimos en que la única vía para abordar la compleja situación que prevalece en Venezuela es el diálogo para la negociación desde una perspectiva de respeto al derecho internacional y de los derechos humanos. La posición histórica de nuestros países ha sido y será siempre la de privilegiar la diplomacia sobre las demás alternativas, ya que solo así se podrá alcanzar la paz y estabilidad de manera sostenible, legítima y efectiva. Para ello proponemos el mecanismo de Montevideo, a partir de nuestro legítimo interés y disposición de coadyuvar a que el pueblo venezolano y los actores involucrados puedan encontrar una solución a sus diferencias. Proponemos establecer un proceso que se desarrollará en 4 fases durante un periodo razonable y previamente acordado por las partes. Primero, diálogo inmediato. Esto es generación de condiciones para el contacto directo entre los actores involucrados al amparo de un ambiente de seguridad. Segundo, negociación, presentación estratégica de los resultados de la fase de diálogo a las contrapartes, buscando puntos en común y áreas de oportunidad para la flexibilización de posiciones e identificación de acuerdos potenciales. Tercero, compromisos, construcción y suscripción de acuerdos a partir de los resultados de la fase de negociación con características y temporalidad previamente establecidos. Cuarto, implementación. Esto es materialización de los compromisos asumidos en la fase previa con el acompañamiento internacional. Los suscriptores de esta declaración coincidimos en que el grado de complejidad de las circunstancias no es razón para desestimar las vías diplomáticas de solución de controversias y reiteramos nuestra decisión de coadyuvar al restablecimiento de la tranquilidad del pueblo venezolano por la vía del diálogo y la paz, que reduzca las tensiones entre las fuerzas políticas y evite la amenaza o el uso de la fuerza. En caso de que las partes accedan a dialogar, Nino Noboa anunció la intención de invitar a Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana y expresidenta de Costa Rica, y a los ex cancilleres de Uruguay y México, Enrique Iglesias y Bernardo Sepúlveda, para acompañar el mecanismo. Para el caso de que las partes decidan comunicarse, invitaríamos a la señora Rebeca Grynspan, ex vicepresidenta de la República de Costa Rica y actual secretaria general iberoamericana, y a los señores ex cancilleres de Uruguay y México, Enrique Iglesias y Bernardo Sepúlveda, y un alto representante del CARICOM, personalidades de reconocida experiencia internacional y calidad moral, a acompañar este mecanismo. Bueno, consultado sobre la convocatoria a elecciones en el país caribeño, el canciller afirmó lo siguiente. Parece que el grueso de la actuación del mecanismo de Montevideo se va a dar naturalmente, diría yo, en la propia Venezuela, cuyo objetivo, cuya misión mayor es acercar a las partes y ver si podemos entablar un periodo de negociación
precisamente arribar a las soluciones de paz, tranquilidad y democracia que todos aspiramos para América Latina. Mire, yo creo que cuanto más condiciones se pongan para el diálogo, más difícil es conseguir un resultado favorable. Si nosotros decimos que tiene que haber elecciones en tal momento, que tiene que cambiarse la corte electoral, que tiene que haber liberación de los presos políticos, estamos imponiendo condiciones que dificultan el diálogo. Lo que tienen que acordarse entre las partes cuáles son las condiciones para el diálogo, pero son ellos los que tienen que acordar. Ese me parece que es el principio de no intervención más importante que nosotros podemos llevar adelante. Nosotros vamos al diálogo sin condiciones. Júntense, hablen, acuerden, arreglen. Después si hay plebiscito, referéndum, elecciones, liberación de presos, eso son cosas que acordarán entre ellos. No es posible imponer desde afuera condiciones en un país que tiene las dificultades que tiene como Venezuela. El PCNT se moviliza hoy jueves en apoyo a este mecanismo del cual estábamos hablando, al mecanismo de Montevideo. Convoca a una concentración en Plaza Libertad a la hora 18:30. Hoy, el PCNT convoca a movilización en apoyo a la propuesta de Uruguay y México para hallar una salida pacífica a la crisis política de Venezuela. El concepto de fondo, dijo el secretario de Relaciones Internacionales de la Central Obrera, Fernando Gambera, es la necesidad de bregar por la paz, el diálogo y una salida negociada por los propios venezolanos, sin injerencia extranjera y mucho menos una intervención militar. Nosotros claramente hemos estado declarando públicamente que coincidimos en el camino que han emprendido los gobiernos de Uruguay y de México como países. Habrá que ver qué resultados tiene eso, pero claramente nosotros estamos reivindicando la necesidad de bregar por la paz, del diálogo y de una salida negociada y trabajada por los propios venezolanos sin que haya ningún tipo de injerencia extranjera, ni mucho menos de una ocupación militar o algún tipo de intervención militar. Eso lo rechazamos de plano, lo repudiamos de plano. Esto es lo que tiene como concepto de fondo la convocatoria mañana a la Plaza Libertad a las 18:30, a todas las organizaciones sociales que están firmando, al PCNT en particular, a todos los trabajadores, para hacer una demostración de que esa es la postura que de alguna manera viene del fondo de la historia de los uruguayos en torno a la defensa de la autodeterminación y de la democracia. De alguna manera queda demostrado también por nuestra historia de que este tipo de gestos, movilizaciones y posicionamientos tienen que ver con la institucionalidad y con estos conceptos que decía, más allá del gobierno que cada pueblo se quiera dar, que eso no es el móvil que nos moviliza. Muy bien, a todo esto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció las posiciones de Rusia, China, Turquía, México, Uruguay y Bolivia en torno a la búsqueda de diálogo para salir de la crisis política en Venezuela y en contra de la intervención militar que deja sobre la mesa el gobierno de Estados Unidos y que es acompañado, muy acompañado, por algunos personajes de la política uruguaya. La intervención militar en Venezuela. Alguno por ahí en las redes sociales fogonea esta situación, pero lo fogonea desde el living de su casa, detrás de un escritorio, detrás de un teclado, sin pensar en las consecuencias que esto puede traer. Además, consecuencias que ya hemos visto en el mundo. Tenemos una lista enorme de países que fueron intervenidos militarmente por Estados Unidos. Y si alguno me dice que no se derramó una gota de sangre en eso, es porque está viviendo en un mundo paralelo. Cientos de miles de muertos ha dejado esto, de un bando y del otro, de quienes apoyan, de quienes no apoyan, no interesa. Las bombas caen, las balas cruzan los aires de ese país intervenido y mueren cientos y cientos de inocentes que nada tienen que ver. ¿Cómo es posible que un tipo detrás del escritorio de su casa escriba las barbaridades que escribe? La insensibilidad y la miseria humana se traspolan. Es impresionante pensar, es increíble pensar
en que estas personas no tengan la sensibilidad para este tipo de cosas embanderado, más que nada en cuestiones electorales uruguayas. Y eso es lo que más duele. Y eso es lo que más lastima. Porque en definitiva es tratar de ganar un mísero voto aquí, en Uruguay, a través de esta situación. Es increíble, pero es así. Es realmente increíble que no se piense en vidas humanas. Escuchemos algo de lo que dice Maduro. Yo agradezco la posición dialogante, diplomática, de la mayoría de los gobiernos del mundo. Agradezco la posición firme, clara, del gobierno del presidente Vladimir Putin, que ha salido al paso a denunciar la verdad de la agresión contra Venezuela y el intento de cambio de régimen, de golpe de Estado. Agradezco la posición del presidente Xi Jinping, la República Popular China. Agradezco la posición del presidente de Turquía. Y particular en América Latina, me parece muy interesante y estoy de acuerdo, apoyo la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de México, del presidente Tabaré de Uruguay, del presidente Evo Morales de Bolivia y de los 14 primeros ministros de los 14 países del CARICOM, que el día 7 de febrero van a iniciar una ronda de conversaciones para una conferencia de paz donde todas las partes en Venezuela participemos en un diálogo necesario. Yo creo en el diálogo. Bien. Y esperemos que todos crean en el diálogo y esto se defina como se tenga que definir, a favor de uno o a favor de otro, en paz. Porque esencialmente eso es lo que se busca, la paz. Y dejar los fanatismos y dejar cuestiones electorales nuestras propias para tirar centros, para de esa forma lastimar de alguna manera al gobierno, que creo que en esta lo apoyo, pero en la vida lo apoyo, porque creo que ha sido correcta la situación y la intervención de México, de Bolivia y de Uruguay, en el hecho de no intervenir en cuestiones internas en Venezuela. Y si alguien quiere un voto en Uruguay, que se lo gane como se lo tiene que ganar, proponiendo cosas para nuestro país y en beneficio de todos, no de unos pocos. Vamos a la pausa. CX 160, Radio Litoral.